Déjame hacerte una pregunta incómoda. Si el día de mañana un robot puede sentir más empatía que tú, ¿seguirías siendo humano? El día de hoy vamos a hablar sobre un libro donde esta pregunta no es filosofía, sino un test. Un mundo donde la empatía es lo único que nos separa de los androides. La Tierra está devastada, los animales están extintos y un cazarrecompensas tiene una única misión: destruir máquinas. El problema es que cada vez se parecen más a nosotros. Esto es ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? De Philip K. Dick. Y hoy vamos a cruzar esa incómoda línea. Esto es Entre la Ciencia Y la ficción. Buenas, mi nombre es Eduardo y soy profesor de literatura. Yo soy Jorge y soy biólogo. Y los queremos dejar ultra requete bienvenidos a esta segunda temporada de Entre la Ciencia y la Ficción. Esperamos que se puedan sentir a gusto, que les guste lo que tenemos preparado ahora. ¿Nos puedes comentar un poco del libro que vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Este es de Philip K. Dick. Es un clásico de la ciencia ficción. De hecho ha sido adaptado al cine más de una vez. Y así como es un clásico y lo consideramos tan importante, hemos decidido hablar de algunos temas que nos parecen relevantes a lo largo de este libro. Entonces quisiéramos partir hablando sobre el mundo, porque lo consideramos algo muy relevante. Cuéntanos un poco cómo es el mundo que se relata en este libro. En primer lugar, estamos en una tierra posapocalíptica. Acaba de terminar una guerra mundial. Los humanos están viviendo en colonias espaciales y son pocos los humanos que deciden quedarse en la Tierra. Creemos que esto no estamos tan alejados cada vez de esa situación porque nos encontramos en un mundo latente en guerras. Y este libro nos habla un poco de qué es lo que pasaría. El libro se sitúa en el año 2021, donde ocurre la guerra mundial. Y en este mundo ya los animales son un lujo, donde ya no solamente es un reflejo de independencia, sino que un reflejo de humanidad pura. Así que este es el mundo en el que nos encontramos, un mundo devastado de androides y humanos que se diferencian por muy poco. Claro, y hay algo crucial probablemente en este mundo, que es que el gobierno mundial, ¿cierto?, promueve que los seres humanos abandonen la Tierra, porque es un ambiente prácticamente tóxico, ¿cierto? Luego de esta guerra nuclear, la radiación es muy alta, hay mucha infertilidad, entonces lo que propone este gobierno mundial es que los humanos migren a Marte. Y cuando migran a Marte se les da un androide, y este androide va a cumplir todas las necesidades que este humano o que alguien quiera. El problema está en que los androides aparentemente no quieren hacer eso e intentan migrar a la Tierra. ¿Para qué? Para poder vivir su vida. Y ahí es donde entra el conflicto y nuestro personaje Rick Deckard. Claro, para continuar en esta sesión me gustaría plantear uno de los principales dilemas es qué es lo que pasa con la empatía, qué es lo que pasa cuando la empatía es lo que nos diferencia de los androides. Y claro, en este caso el libro nos plantea los androides por un lado, los humanos por el otro, y quién va a ser nuestro personaje principal y que va a mover toda esta trama respecto a esta diferencia entre uno y otro es Rick Deckard, que es un cazarrecompensas. Y básicamente son capaces de diferenciar, o el libro lleva todo esto a una sola variable, que es el test de Boyd-Kampf. ¿Qué es el test de Boyd-Kampf? El test de Boyd-Kampf es un test que se aplica dentro del texto en donde a través de la respuesta a distintos estímulos que pueden ser fotografías, pueden ser ciertos relatos, ciertas narraciones, se diferencia a un humano de un androide, dado que la gran diferencia entre un humano y un Andy, que se les llama a los robots en este libro, es la respuesta empática hacia ciertos estímulos. En ese sentido, el test Boyd-Kampf lo que hace es identificar estos patrones y nuestro protagonista Rick Deckard es el policía que va ahí capturando estos androides que buscan libertad, que yo creo que es un tema súper relevante, cazando Andys con este test, y que creo que se parece mucho a algo que podemos incluso pensar hoy como la inteligencia artificial, la diferencia que tiene la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves tú eso de esta empatía, que es lo que se refleja en el libro y que dentro de la actualidad también es un tema latente? Claro, a mí me parece algo peligroso llevar todo a una única variable, en este caso, en la empatía, decir, bueno,
Si demuestra empatía, entonces es humano. Si no demuestra empatía, entonces no es humano. Y cómo se define la empatía que a través de un test, ¿cierto? Bien particular. Por lo tanto, eso es lo que se va trabajando a lo largo del libro y hoy en día obviamente es bastante relevante si es que hablamos de inteligencia artificial. Seguro que más de alguna persona ha escuchado, ¿cierto? Que van a ocurrir cosas como por ejemplo lo que se observa en Terminator, ¿cierto? El advenimiento de Skynet o de Yo Robot. Entonces, entra, yo creo, en ese juego. Androides que cada vez se parecen más a un humano. Entonces, en lo personal, creo que, claro, el libro nos muestra el riesgo que se comete o que se tiene al reducir todo a una única variable, en este caso la empatía. Exacto, y también humanos que parecen, incluso en la actualidad también en el libro, humanos que cada vez parecen más robots. Rick Deckard ahí, no quería mostrar mucho en el spoiler, pero se induce estados de ánimo para ser metódico, se induce estados de ánimo para ser una persona imperturbable, una persona fría. Entonces, claro, ahí se juega mucho con estos asuntos. Algo de lo que también me gustaría hablar, que es sumamente importante, es de la filosofía del libro, de la religión del libro, del mercerismo. ¿Qué rol cumple el mercerismo dentro del relato de este libro? A mí el mercerismo en verdad me parece interesante. Yo creo que en lo personal, para mí es lo más interesante del libro. Todo porque es un misterio en verdad. Para explicarlo en términos generales, los humanos que están en la Tierra, ¿cierto? Se pueden conectar a una especie de máquina, ¿cierto? Que lo que les permite es tener experiencias compartidas. Pero la experiencia es una sola. ¿Cuál es esta experiencia? Un hombre que sube por una montaña, ¿cierto? Mientras les arrojan piedras, otras personas aparentemente están arriba y le arrojan piedras, lo que le genera heridas. Cuando el hombre es herido, todas las personas que están conectadas a esta simulación sienten el mismo dolor. Por lo tanto, es algo así como una empatía ficticia o una empatía simulada, una simulación de empatía. ¿Qué te parece a ti el mercerismo? El mercerismo, en primer lugar, creo que tiene muchas similitudes con el mito de Sísifo, de Albert Camus, donde vemos a este hombre levantando eternamente una piedra, donde sufre constantemente, donde se tiene que ver con mucha adversidad a lo largo de la vida y que nunca para de llevar esta piedra que la carga. Siento que el mercerismo tiene un poco de eso, también en el relato lo intenta mostrar así, porque es un hombre que sube una montaña, Claro. es un hombre que sufre las penurias, que lo golpean. Y claro, yo creo que tú has con la palabra clave que es una empatía simulada, o sea, es una empatía empaquetada al final. Es muy parecido a lo que pasa hoy en día en las redes sociales, donde la gente ya no es feliz por vivir su vida, sino que es feliz por ver cómo otras personas viven su vida. Que es lo que pasa mucho con los influencers, donde tú ya no te alegras porque tú estás viendo algo, sino que tú estás en tu sillón viendo tu celular y mientras ves tu celular sientes felicidad, pero no por lo que tú estás haciendo, sino que por lo que hace otro. Entonces al final esta empatía empaquetada, yo creo que actualmente igual lo vemos, igual lo vivimos en este tipo de casos y este texto al final, el mercerismo no es solamente una religión, una filosofía, sino que es como el núcleo central de cómo se relacionan los humanos dentro del texto. El mercerismo es lo que nos une, al final es como la religión. Claro, el tejido conectivo probablemente de todos los humanos que se conectan a esto. De hecho, bueno, Rick, que es nuestro personaje principal, cree que es una tontería en términos generales. Su esposa es quien se conecta normalmente a esto y tienen esta tensión existe por quienes se conectan o quienes están dentro de esta religión del mercerismo y quienes no. Y existe la tensión de parte de los androides de demostrar que el mercerismo es falso. Y esa tensión se desarrolla a lo largo de todo el libro. Y creo que es muy sutil y a uno le levanta hartas emociones ese tema. Porque muy bien, como tú lo decías, se puede hacer el análogo con hartas cosas que suceden en la actualidad. También con todas las religiones que hay en el mundo en general, comparte como esas mismas visiones. Como esta idea de tejido conectivo entre las personas. Pero también existe esta tensión de quiénes, bueno, qué pasa con los que están fuera del mercerismo.
Y de cierta forma, por ejemplo, Rick Deckard está fuera del mercerismo, pero como bien decía al inicio, él se induce estados de ánimo. Entonces, también está como dentro de una simulación. Entonces, bien curiosa esta relación, cómo viven los humanos. Es como, yo siento al menos, me da la sensación de que viven en una fantasía constante. Y como que no pueden escapar de ahí. Y yo creo que eso da pie a otra pregunta, es si la empatía puede ser inducida. ¿Qué es lo que realmente nos separa de un robot de una inteligencia artificial? Y eso es súper relevante, pero nos gustaría, antes de eso, eh, poder decir que este proyecto que estamos llevando a cabo se levanta netamente gracias al esfuerzo de ambos, pero si nos quieren apoyar lo pueden hacer a través de los links de Busca Libre que dejamos para poder adquirir este libro, así como también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este video, darle me gusta e interactuar con él, lo que nos ayuda a perseguir con Entre la Ciencia y la Ficción. Al igual que en la primera temporada, nuestro propósito más importante es que ustedes puedan leer este libro, poder fomentar la ciencia ficción, así que si también lo pueden encontrar en su librería más cercana o en su biblioteca más cercana, nos encantaría que puedan leerlo y compartirnos su reflexión en torno a esto. Entonces, tomando la pregunta que decía Eduardo, ¿cierto? ¿Cuál es la línea que separa a un humano de una máquina? ¿Qué piensas tú? ¿Qué dice el libro respecto a esto? Yo creo que lo que el libro plantea es la gran pregunta, es como el gran tema. ¿Qué es lo que realmente nos diferencia de un robot? Si la empatía por el lado de los humanos puede ser empaquetada, si la empatía hasta cierto punto puede ser inducida, si la empatía puede ser un estado de ánimo que tú te conectas a una máquina y que te lo da. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos separa a una máquina? ¿Es realmente la empatía? ¿No será incluso reducir lo humano a la empatía algo, incluso algo inhumano? Yo creo que esas preguntas son las que nos deja el libro y que en ese sentido yo veo que por un lado están estos Andis, estos robots que, o sea, no escapan del mundo por una mala programación ni nada, sino porque llegan a un nivel que ahí es interesante hablar de, no sé si de conciencia, pero son androides que son en primer lugar entregados a las colonias, a las personas que se van a las colonias en Marte o en otro planeta, y que ellos no quieren vivir eso y que deciden escapar por su libertad. Y el único lugar donde pueden escapar es el planeta Tierra. Porque aquí ya no queda mucha vida y es donde ellos ven la posibilidad de actuar, de hacer lo que ellos quieren e incluso, y creo que algo sumamente interesante, hay una empatía entre ellos, o sea, entre ellos se defienden, entre ellos se cubren, ellos no salen solos de las colonias, ellos salen en conjunto. En ese sentido, creo que la distinción entre humano y robot en este texto es un tema sumamente interesante. Me gustaría también escuchar qué es lo que piensas tú sobre eso. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía. La línea es delgada y yo creo que eso es lo que intenta el autor, en el fondo, que esta línea se vaya borrando y nos hace cuestionar todo el tiempo. ¿O será que es un androide este personaje? ¿Será que el personaje principal es un androide o no es un androide? ¿Será que tal vez los humanos se comportan más como androides y los androides más como lo que definimos como un humano? Y yo creo que eso se traduce o llega en un punto súper importante, que es el sentimiento del amor. Hay una parte, no vamos a decir dónde, quién y quiénes, pero hay una parte donde se explora el amor entre un humano y un androide, o el sentimiento de amor. Entonces ahí es donde el cuestionamiento llega quizás a un clímax súper relevante. ¿Puedo amar a una cosa? ¿Realmente es posible amar una cosa? ¿Puedo amar este libro? ¿Amarlo? Como en la expresión más profunda de lo que ese sentimiento significa. Y ahí tanto al lector, a mí en lo personal, me hizo reflexionar en torno a eso. ¿Será que llegue el día en que podamos amar a lo que en un punto se consideraba una cosa? ¿Deja de ser una cosa si yo lo amo? Y yo creo que esa tensión es dura, es súper dura en el fondo. A mí me pegó duro esa parte. Sí, porque
Igual hay mucha crítica social. Podemos hacer una crítica también al materialismo, una crítica al consumismo extremo, a una crítica a esa gente que, no sé, no puede vivir sin su celular, a esa gente que no puede vivir sin un objeto en concreto, no puede salir de su casa sin utilizar tal prenda, sin utilizar tal accesorio. Entonces, esa pregunta sobre si podemos amar a las cosas, yo creo que gente hoy en día te puede decir que sí. Claro, es una pregunta sumamente filosófica. ¿Cómo tú amas a una cosa que, y como se plantea en el texto, que es igual a ti? O sea, los androides son muy parecidos a los humanos. Esa línea cada vez se nota menos. Incluso pareciera ser que los androides terminan siendo más humanos y los humanos terminan siendo mucho más androides, mucho más mecánicos, mucho más fríos. Y creo que eso es una de las grandes reflexiones que te deja el libro, una de las cosas con las cuales tú reflexionas, una de las cosas con las cuales tú te preguntas a ti mismo. O sea, yo creo que al final eso es algo súper bueno de la lectura, que como tú te sumerges, por así decirlo, en un texto, tú llegas al punto en el que dices, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Me podré enamorar de, no sé, un robot? ¿Me podré enamorar de una inteligencia artificial? ¿Me podré enamorar, no sé, o sea, se me ocurre hasta estas cuestiones, este meme, bueno, no me gusta mucho hablar de estas cosas, pero esta gente que se enamora de parejas virtuales y que en verdad esa pareja virtual no existe. Claro, o sea, sin ir más lejos, gente que se ha casado con ChatGPT, o sea, esa es la realidad en la que estamos. Y de hecho, creo que se han intentado borrar algunas cosas o pierden en algún punto, han perdido la memoria cierta gente con los que personas están casados. Entonces eso genera como, les genera dolor genuino a esas personas que están casadas con ChatGPT, por ejemplo. Entonces, un libro que fue escrito hace mucho tiempo, de nuevo tiene una contextualización o tiene un valor en la actualidad que yo creo que es gigantesco. Y yo creo que sale a la luz justo ahora todos estos libros que están relacionados con esto y siendo este uno de los más relevantes. Y yo creo que ahí sale ya la duda más relevante. ¿Y qué tal si el problema no son los androides? ¿Qué tal si el problema somos los humanos? ¿Qué tal si el problema está en intentar dejar algo exclusivo para nosotros, algo que pareciera que, y yo creo que la ciencia nos lo demuestra cada vez más, que es algo propio del universo? Al final se tocan límites muy esenciales como qué es la vida, qué es la conciencia, sobre todo hoy en día en el que una inteligencia artificial me atrevería a decir que toma mejores decisiones que una persona común y corriente. Claro, eso es debatible. Debatible. Pero lo que sí, o sea, estas preguntas, ¿cierto? Desde un punto de vista de la neurobiología, del estudio de la conciencia, han sido, yo creo, abordadas durante mucho tiempo y se siguen abordando y se siguen tratando de llegar a una idea al respecto. De hecho, sin ir más lejos, hace poco se pudo reconstruir completamente el cerebro de una mosca, todas sus neuronas, de forma digital en un computador y la hicieron ver qué comportamientos tenía este cerebro que habían reconstruido. Y efectivamente se comporta como una mosca, se mueve en la simulación como una mosca. Entonces es curioso, o sea, si yo puedo reconstruir un cerebro a partir de todas estas conexiones, ¿cierto? Neuronales y al menos puedo obtener el comportamiento de una mosca, ¿qué pasa en el caso de un humano? Si yo reconstruyo todas estas conexiones de forma virtual, que son mucho más complejas que el comportamiento de una mosca, pero yo creo que hacia allá empuja y sigue empujando la ciencia, la neurobiología y todo lo que tiene que ver también con la tecnología y la digitalización. Vamos a ver en un punto en donde la IA alcance este tipo de cosas, cómo es una IA integrada en un robot humanoide, cosas que ya están ocurriendo. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Dónde la ficción termina finalmente transformándose en ciencia? ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Es un texto que nos plantea estas dudas. No nos se dice exactamente quiénes son los humanos o quiénes son los androides, sino que nos plantea cuál es la diferencia sustancial entre lo humano, lo vivo, lo inerte. Y para eso nosotros los queremos dejar invitados, a que ustedes también puedan reflexionar de hacia dónde se dirige el mundo, hacia dónde vamos
con la tecnología, hasta dónde llegará, y incluso cómo a través de la tecnología los humanos parecen menos humanos y los robots parecen menos robots. Entonces, en torno a esto, les queremos dejar una pregunta. ¿Qué significa ser humano cuando no somos los únicos que pueden parecerlo? Con esto nos queremos despedir. Esperamos que nos puedan responder cuáles son sus opiniones. Y eso, nos vemos en el siguiente capítulo. Esto fue Entre la Ciencia y Y la la Ficción. ficción.